Buenas tardes a todos, contentos de estar por acá. Gracias, CRED, por organizar este evento. La verdad que ha sido de alto nivel y hemos podido, la verdad, que absorber muchísima información. Bueno, les presento a mis panelistas. Tengo a Eduardo Caballero. Él es un reconocido experto en la industria de fondos de inversión inmobiliaria en Panamá. Se ha establecido como una voz líder en la industria por su sólida trayectoria de éxito. Tiene más de 15 años de experiencia trabajando en la administración de fondos de inversión inmobiliarios, banca de inversión, consultoría estratégica, estructuración financiera e inmobiliaria y transacciones de impacto regional en Latinoamérica y Europa. Actualmente, Eduardo se desempeña como CEO y socio fundador de Northfolk Financial Group, grupo empresarial que comprende empresas dedicadas a la gestión de fondos inmobiliarios, asesoría financiera y banca de inversión, brindando una amplia gama de servicios a inversionistas, bancos y compañías en diversas partes de Latinoamérica desde el 2007. Eduardo es graduado de Ingeniería Industrial y Finanzas de la Universidad de los Andes, es un orador innato y más allá de sus logros profesionales, Eduardo también es conocido por su trabajo filantrópico, es un partidario comprometido con brindar sus conocimientos a comunidades en condiciones desfavorecidas y jóvenes emprendedores. Bienvenido, Eduardo. Contamos también con Paolo de León, él es director de inteligencia y socio fundador de CABI Central American Business Intelligence, ya estuvo por aquí hace unas horas, empresa de análisis económico, es magíster en macroeconomía y finanzas en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenido, Paolo. Tenemos también a Ignacio Mariategui, socio fundador de Fibra Prime, administradora de Prime S.A. APSA. Cuenta con más de 22 años de trayectoria empresarial, de los cuales más de 12 años han sido dedicados a la industria inmobiliaria de rentas comerciales, adquiriendo satisfactoriamente más de $100 millones en activos, los cuales generan flujos positivos y estables. A su vez, forma parte de diversos directorios de empresas de primer nivel. Su experiencia incluye la comercialización, adquisición y venta, financiamiento y administración de inmuebles. Cuenta con 2 MBA en negocios realizados en Estados Unidos, en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y en Deusto School of Business España, así como cursos de educación continua en Royal Naval Leadership Academy del Reino Unido y en los programas del Real Estate Oxford University, en el Site Business School, Inglaterra, del Massachusetts Institute of Technology, el MIT, en Boston, Estados Unidos. Bienvenido, Ignacio. Gracias, Monique. Bueno, empezando un poco acá con nuestro panel, creo que una de las primeras preguntas que conversábamos hace un ratito antes de entrar, que es importante definir porque hay mucha confusión a veces en el sector sobre qué es un fideicomiso, qué es un fondo, un REIT, qué es un crowdfunding. Aquí te pregunto, Eduardo, si nos puedes ampliar un poquito sobre esto. ¿Cuáles son las diferencias que encontramos de estos 3 tipos de vehículos? Gracias, Monique. Los 3 vehículos son herramientas de inversión o estructuras jurídicas de inversión en sector inmobiliario, en este caso puntual. Los fideicomisos son una estructura jurídica donde hay un patrimonio autónomo, donde hay un administrador que normalmente es una entidad fiduciaria con licencia de administradores de patrimonio autónomo. Los fondos de inversión o REITs que nacen en los 60 en Estados Unidos son estructuras jurídicas que además requieren una licencia de un regulador, una superintendencia, normalmente la de valores, para captar dinero en el público e invertir en estrategias diferentes en el sector inmobiliario. Y el crowdfunding normalmente en este momento no está regulado, es un mecanismo para captar varios inversionistas, normalmente por plataformas digitales, que comparten una inversión en un activo, normalmente es un activo específico, a veces en un paquete de activos, pero es un mecanismo más, podemos decir, como más informal de inversión en el sector. Crowdfunding es mucho más amplia la definición, yo la estoy acotando un poco a lo que es la parte inmobiliaria. Hay diferentes tipos de crowdfunding, hay unos que hacen préstamos para el sector inmobiliario, hay otros que invierten en activos individuales, hay otros que invierten en activos en desarrollo, al igual que fondos y al igual que los fideicomisos. Entonces son 3 mecanismos de inversión para el sector inmobiliario que tienen diferentes regulaciones y pues diferentes tipos de inversionistas, podría decir yo. Incentivos también, creo que en algunos casos vemos que algunos sí cuentan con ciertos incentivos. Si pudieras un poquito ampliar de eso. La figura del REIT nace en Estados Unidos con unas características principales.
La primera es que son fondos que no pueden crecer por la retención de dividendos, o sea, no pueden crecer orgánicamente. La única forma de crecer de un REIT es por nuevas colocaciones de capital, lo cual busca que el mercado califique al administrador de los activos cada vez que haya una nueva colocación. Normalmente se les da, dependiendo de la regulación de los países, algún incentivo tributario. En el caso de Panamá, el incentivo tributario es que las inversiones que están en el REIT o las subsidiarias que están en el REIT no pagan impuestos sobre la renta. Esto pues genera un impacto muy grande porque, por ejemplo, los desarrollos inmobiliarios se vuelven casi un 15% más rentables que los proyectos que están por fuera de los fondos, que el private real estate, y pues las inversiones también se vuelven un 25% más rentables. Eso que busca, de alguna manera, dinamizar el sector de inversión por medio de la bolsa y democratizar la inversión en el sector inmobiliario, que en la mitad tiene un actor que es el gestor profesional, que es el que toma las decisiones de inversión dentro de una política y dentro de una regla que se ha definido en un prospecto inicial. Entonces, pues básicamente lo que hacen estas figuras es unir inversionistas con diferentes perfiles de riesgo en políticas especializadas dentro del sector, que pues pueden ser muy amplias. Yo creo que ustedes nos pueden contar un poquito más qué políticas tienen. Bueno, efectivamente, un fideicomiso es un vehículo autónomo, es un patrimonio autónomo, es transparente también por naturaleza, es decir, en la tributación, cada inversionista tributa en su propia condición, ¿no? Las personas naturales, en el caso de los REITs peruanos, tributan el 5% de las rentas, las personas jurídicas el 29,5%, y las personas, los fondos de pensiones o los inversionistas institucionales tributan 0%. Entonces, efectivamente los REITs, que son los Real Estate Investment Trusts, es lo que hoy día en México y en el Perú son los FIBRA, los fideicomisos de inversión en bienes raíces, ¿no? Y justamente lo que buscan, como comentaba, se busca dinamizar el mercado inmobiliario, que justamente detrás del mercado inmobiliario está el mercado de la construcción, que genera tantos puestos de trabajo. Busca dinamizar también el mercado de capitales con un producto fácil de entender para las personas de a pie. Es un portafolio de alquileres comerciales, en nuestro caso diversificado en las 3 principales clases: logística, oficinas y comercial propiamente dicho. Y finalmente lo que busca también un REIT, ¿no?, o un FIBRA, es justamente ser una fuente alternativa de financiamiento para las empresas, en nuestro caso en el Perú, ¿no? Porque finalmente siempre se le puede encargar a un REIT el desarrollo de sus bodegas, ¿no?, de tal manera que la empresa no tenga que invertir propiamente ese CAPEX, digamos, y estar invirtiendo en giro de negocio que no son suyos, y se lo puede asignar a un REIT, siendo un REIT o un FIBRA una fuente de financiamiento de por sí. Para que nosotros podamos hacer estos financiamientos, tenemos que efectivamente levantar el dinero del mercado de capitales, ¿no?, llevando un prospecto y haciendo todo el proceso debidamente establecido. Claro, parte de los procesos que muchas veces estos fondos requieren es el estudio de mercado. Y ahí, Eduardo, te quería preguntar, ¿por qué es importante realizar una investigación de mercado antes de un financiamiento para un proyecto inmobiliario? Mira, bueno, gracias por la invitación. Sí, el tema del estudio de mercado para mí es lo que le llamamos nosotros el modelo del negocio. O sea, al final del día uno está haciendo un estudio de mercado porque quiere confirmar un modelo de negocio que un fondo, un fideicomiso, una fibra quiere. Uno no puede cambiar de estilos en el camino. Si soy una vivienda social, soy vivienda social. Si soy un fondo de inversión comercial, soy un fondo de inversión comercial, y no podemos estar cambiando. O sea, porque aquí tengo 2 practicantes, pero uno sabe de que especializarse toma tiempo. Entonces, el estudio de mercado parte de ese modelo de negocio. Tengo que confirmar el modelo de negocio para lo que el fondo es y lo que el administrador es, porque al final del día el fondo de inversión es la expresión de la capacidad del administrador. Entonces, los estudios de mercado originan todo esto, y por lo tanto son esenciales, diría yo, es esenciales
no te garantizan el resultado, no hay nada que te garantice el resultado, pero un buen estudio de mercado te va a dar los caminos que tiene que seguir la inversión, las alternativas, y la cosa va cambiando, ¿verdad? Cómo vas a ir modificándote el cronograma o qué alternativas tenés. Ese es uno. Dos, el mundo ahora estamos viviendo una revolución tecnológica. O sea, la disposición de data pues, que tenemos ahora no la teníamos hace 10 años. Nosotros hacemos mucho Big Data y la verdad que dicen mucho que en nuestros países no hay información. Yo creo que no es cierto, yo creo que sí hay información y se puede llegar a un tema de… O sea, cualquier duda que uno tenga hay que contestarla con datos. Y eso es un estudio de mercado, ¿verdad? Entonces, hay mucha herramienta, hay mucho dato, creo que hay que usarlo. Al final del día lo que queremos es reducir la incertidumbre del proyecto. Ese es el rol. Nosotros que somos proveedores de inteligencia y de datos y de análisis de estudio, lo que queremos es reducir la incertidumbre. O sea, es imposible reducirla al cero, pero que no sea por cosas que uno se le pasaron por alto. Ese es mi tema. O sea, de repente te viene un cambio político, lo hablábamos antes, y eso, ¿quién lo va a saber? O sea, estábamos hablando de Chile, hace 10 años era impensable lo que está pasando en Chile, y eso no lo podemos ver. Pero en términos generales, los administradores, los promotores del proyecto tienen que tener un buen estudio, porque van a ser, y aquí voy a tocar un tema bien importante, el inversionista tiene que ser el correcto en el fondo. O sea, tenemos que hacer un matching no solo de plata, sino que también de entendimiento con el inversionista. El inversionista tiene que entender para qué es el fondo. O sea, es un fondo de vivienda social, hay que explicarle qué es eso. Y los estudios de mercado le van a decir, mire, hay oportunidad acá por esto y esto. Entonces, creo que son esenciales, creo que hay mucha herramienta, hay mucho dato, hay nuevas técnicas. El tema de Internet, hoy todo es búsqueda por Internet. O sea, nosotros hacemos mucho algoritmo de búsqueda de Internet para ver la sensación de mercado en los países que seguimos, y la información es brutal. O sea, y el costo es bien bajo, ese es mi punto. Entonces, yo creo que tanto desarrolladores como administradores o gestores de cartera tienen que usarlo para ir reduciendo la incertidumbre, que es lo que se quiere. Y visto como de dos vías, ¿no? Porque muchas veces los desarrolladores se acercan y te dicen, yo tengo un estudio de mercado, pero a lo mejor el estudio es bien macro. Es importante que ese estudio también se aterrice a nivel piso para realmente entender al final del día quién es tu cliente, cómo le llegas a él. Hablamos de las generaciones hace un rato, qué generación está, cómo consume, ¿no? Y creo que es súper importante que a la hora también de definir la compañía con la que van a trabajar y demás, que se lleve a ese nivel de detalle para realmente hacer un producto que sea diferenciado, que realmente le llegue a la masa que estamos buscando o al nicho que hemos identificado, para que no se quede como a 20.000 pies de altura, ¿no? Yo quería añadir una cosa. Si uno ve al real estate como un conjunto de ladrillos, pues puede pensar que no es importante, pero realmente real estate es una unión normalmente entre un comercio y un cliente final. Y el proyecto que no arranque con un buen estudio no va a saber quién es su cliente final y no va a poder dimensionar cuál es el mix de producto, los inquilinos en el caso comercial que tiene que tener, la dimensión de los locales que tiene que tener. Todo eso viene de un buen estudio de mercado. Entonces, el que piense que puede diseñar un proyecto sin saber cuál es su mercado, yo creo que está muy errado. Y yo creo que la clave de hacer cualquier proyecto bien hecho sale de un buen estudio de mercado, obviamente complementado con otros estudios, pero diría que ese para mí es de los más importantes. Buenísimo. Otro tema que conversamos ahorita, un poco superficial todavía, es el tema de la buena relación, digamos, no solamente con nuestros clientes finales, sino con nuestros inversores. ¿Qué dirían ustedes que puede hacer que nosotros mantengamos una buena relación a lo largo de la vida del proyecto, recordando que los proyectos no son de un año, sino son de mediano y de largo plazo, ¿no? ¿Cómo podemos llevar esa relación hasta el final de buena forma para que estos inversores al final se queden reinvirtiendo con nosotros, ¿no? Bueno, de hecho es fundamental mantener una relación estrecha con los inversionistas. Para nosotros, en nuestro caso, el inversionista es nuestra prioridad número 1, número 2 y número 3. Por supuesto que durante momentos como la pandemia en que vivimos, bueno, tuvimos que ser muy empáticos con determinados inquilinos, ¿no? Gestionar periodos de gracia, ¿no? Exoneraciones, ¿no? Reducciones de rentas,
Pero efectivamente acá lo más importante es mantener una relación muy cercana, sistemática, proactiva y sistemática con los inversionistas. En el caso de un Fibra, somos una empresa pública y por lo tanto es una empresa muy transparente, ¿no? Realizamos webinars todos los trimestres, con todos los cierres de cada uno de los trimestres, explicamos qué es lo que hemos gestionado, cuáles son las novedades, cuáles son los contratos que se han renovado, cuáles son los contratos que hay que renovar, las adquisiciones, y por lo tanto mantener esa apertura es fundamental. Y de la misma manera, bueno, para nosotros también es fundamental el customer service, en el sentido de que, dado que tenemos mucho inversionista institucional, tiene requerimientos de información que a su vez tiene que presentar a la superintendencia, y bueno, siempre estamos on top of that para siempre poder dar justamente ese servicio, ¿no? Y finalmente, bueno, lo más importante son los resultados, ¿no? Al final podemos tener muchas intenciones, pero lo más importante es generar resultados, dividendos positivos y dividendos que sean atractivos justamente para los inversionistas institucionales. Pero esa relación, esa cercanía, visitarlos, estar conversando es fundamental. Para los casos de desarrolladores también, ¿no? En el caso de desarrolladores, yo creo que es como la base de cualquier buena relación, ¿no? Así como la relación con la pareja o lo que sea, es buena comunicación, información constante y útil, no demasiada, porque a veces también de pronto uno genera, y transparencia sobre cualquier situación buena o mala, como tú decías, y con una explicación y con un pensamiento de cómo se resuelve cualquier situación mala o cualquier celebración de las buenas. Eso yo creo que es lo que hace que un inversionista se mantenga en el largo plazo. Nosotros en los fondos que hemos cerrado, el 95% de la gente reinvierte, por más de que están cerrados durante 5 años, y eso muestra pues que ha sido este tema de relacionamiento. Hemos tenido situaciones que hemos tenido que expresar, y todo el tiempo la gente nos ha acompañado de esa manera, transparencia e información. Sí, y también, bueno, definir claramente, como decía Paulo, el tipo de inversionista, ¿no? Porque no todos son de la misma calidad, ¿no? O sea, de la misma cualidad en todo caso, ¿no? Hay unos inversionistas que, o sea, buscan el buy and hold, otros tipos de inversionistas que tal vez buscan especulación. Bueno, los Fibras no son un vehículo para buscar especulación, no son un vehículo para buscar altas tiers, son un vehículo que es un vehículo dividendero, ¿no? Y si no haces match correcto entre el inversionista, ¿no? Posiblemente, bueno, hayan preguntas o dudas, ¿no? Y es fundamental, ¿no? Tener... Anticiparnos siempre con la información por delante de manera transparente. Claro. Si estás buscando especular, bueno, este no es el vehículo, ¿no? Completamente. Y bueno, hemos hablado un poquito sobre estrategia, ¿no? ¿Cuál crees tú que debería ser una estrategia a incluir como sólida para un proyecto desde el punto de vista del financiamiento, ¿no? Sí, mira, yo creo que ahorita, bueno, estamos viviendo un mundo desde el punto de vista financiero que tenemos que revisar un poquito los parámetros con los que habíamos venido manejando cualquier proyecto, no solo bienes raíces. Creo que va a haber problemas de liquidez, bueno, está habiendo problemas de liquidez, creo que la liquidez ya no es lo que era. Yo personalmente tengo la tesis y la hemos venido fundamentando en la empresa y lo comunicamos a los clientes y así para ser bien visual, esto es como que fuera una fiesta y cambiaron la música. Cambiaron la música y cuando cambia la música cambia todo el ambiente de la fiesta. Personalmente creo que nos subieron 2 puntos de tasa de descuento a nivel mundial de aquí en adelante. Por lo menos 2, calculo yo. Puede ser 1,5, 3, lo que quieran, pero yo creo que por lo menos 2 puntos. Y entonces venimos 10 años que las tasas de descuento eran 2 puntos menos. Y esos 2 puntitos uno dirá, no es nada, es bastante cuando haces un descuento de flujo de 15, 20 años. Entonces yo creo que esa nueva realidad que estamos arrancando, porque eso está recién empezando, que nos va a acompañar 10 años, nos va a llevar a cambiar, y vamos al tema de la estrategia, a 2 temas. Primero, considerar la liquidez de otra manera, la tenemos que cuidar más. Y el otro tema, la relación debt to equity, la tenemos que revisar también. Entonces, las estrategias para mí es hoy reconocer esa realidad mundial que aterriza en esos 2 grandes razones financieras, que es liquidez y debt to equity, y trasladársela al inversionista diciéndole, mire,
estamos en un nuevo ambiente musical, pongámosle así, y nosotros lo vamos a tratar la liquidez de esta manera y el debt to equity de esta manera. Para mí, hoy son las variables financieras las que van a mover el negocio, en especial con institucionales, que esto lo saben. O family office, hoy vimos el tema family office, son gente muy profesional, o sea, ya no se van con un one pager, sino que van a hacer un due diligence bastante más alto y te van a preguntar, mira, ¿y qué pasa si hay un sudden stop en la liquidez? ¿O qué pasa si el debt to equity normal ya te lo voy a cambiar? ¿Por qué? Porque y tu proyecto cómo está. Entonces, para mí la estrategia financiera ahorita, ya hablamos del modelo de negocio y eso cada quien lo va a sacar bien, pero la estrategia financiera creo que es para mí la piedra fundamental ahorita en un cambio de paradigma mundial, 30 años con tasas de interés para abajo y para mí se acabó eso, entonces, y para mí está centrado en eso. Bien. La realidad es que, o sea, yo lo que me encuentro muchas veces es que los proyectos se tratan de anticipar un poco, pero como bien dices, no tenemos muchas veces tampoco la bola de cristal para saber qué va a suceder. Y en esa línea, lo que tratamos de hacer es algunas iteraciones de lo que podría suceder para anticiparnos, pero realmente ¿qué puede pasar cuando una estrategia del proyecto que teníamos en curso realmente presenta problemas imprevistos durante la obra? ¿Qué podríamos hacer que ustedes consideran que pudiera ser una buena práctica? Ignacio. Bueno, pues los imprevistos, yo creo que más que imprevistos, es para complementar un poquito lo que decía Pablo, es analizar un proyecto. Tienes que hacer al principio un project finance bien hecho, donde haces un buen estudio de mercado, como habíamos hablado, un buen estudio técnico, un buen estudio legal y un buen estudio y análisis financiero, donde incluyas nuevas variables y nuevos escenarios en este momento. O sea, escenarios, por ejemplo, ¿qué pasa si las tasas siguieran subiendo, no sé, mucho más y las hipotecas se frenen y los proyectos terminan en un negocio 100% de renta? Entonces, por ejemplo, nosotros analizamos el proyecto en un escenario de venta normal, cuando es un proyecto de desarrollo, y cuando es desarrollo y termina en una renta, ¿cómo sería la posición de rentabilidad? Se toman medidas de control de riesgo, por ejemplo, con los fees de los promotores de alguna manera para tener un alineamiento de intereses y que estos fees estén un poco más al final, de alguna manera que haya algún tipo de colchón. Como decía también, la relación debt to equity también se trata de ser un poco menor, y cuando uno maneja el proyecto detalladamente mes a mes, revisando todas estas variables, identifica una variación, por ejemplo en costos, tiene muchas herramientas con que puede reaccionar. En el caso panameño, por ejemplo, tenemos la herramienta de reaccionar con un ajuste en el precio, que no es la mejor herramienta comercial, pero de alguna manera legalmente es algo que ayuda a proteger un poco los incrementos en costos, pero pues tener esto monitoreado mensualmente, acompañado de la proyección de flujo de caja de los proyectos para saber si hace falta caja y inyectársela al proyecto para que no se vaya a atrasar, es lo clave. O sea, es un seguimiento súper detallado y una toma de decisiones rápida con la proyección de posibles escenarios de futuro. Creo que es la forma que nosotros manejamos así. Completamente de acuerdo. ¿Qué opciones de financiamiento son más adecuados para proyectos inmobiliarios de larga duración? Bueno, a raíz de efectivamente esta crisis de liquidez que se generó en esos últimos años, nosotros hemos visto mucho financiamiento con los propietarios de los inmuebles, hemos visto una generación de una banca de segundo piso con préstamos tipo Project Finance, Bullet hasta la generación de flujos, y hemos visto un cambio de alguna manera de los bancos en su forma de prestar. Tradicionalmente, todo el tema de Project Finance era muy complicado de procesar en los bancos en el Perú y finalmente están comenzando a cambiar y a hacer estructuras con periodos de gracia mayores y que están funcionando realmente, ¿no? La banca finalmente se está modernizando, pero sí es un problema, bueno, el incremento de las tasas de financiamiento es un problema para poder seguir creciendo, y finalmente el equity yo creo que hoy día paga más que la deuda de alguna manera. Y los proyectos de desarrollo, a pesar de que no soy desarrollador, creo que hoy día necesitan más equity, ¿no? Para poder financiarse, ¿no? Antes, si uno podía generar un proyecto con un 20 o un 25% de equity, tal vez hoy día necesitas más, ¿no? Y en el caso de proyectos de largo plazo es fundamental tener una deuda
bien estructurada, bien esculpida, ¿no? Y que esté acompañada justamente con esa proyección de los ingresos del proyecto. Sí, completamente. Yo creo que muchos de los proyectos de largo plazo a veces empiezan con una visión un poco de proyecto pequeño y en el camino pues van, y vimos ahorita el caso de Cayalá, como ellos desde un inicio tuvieron como esa visión, pero hay muchos proyectos de largo plazo que nosotros siempre lo que tenemos que buscar es como esa propincuidad, generar ese tráfico para el proyecto realmente termine siendo un proyecto emblemático, un proyecto reconocido que genere, digamos, más ventas, y hablábamos como de los distintos tipos de productos que se debe tener, y en ese sentido otra forma de apalancarse que he visto con algunos proyectos también es el tema de la venta de tierra, o sea, a otros desarrolladores que también ayuden a generar mucho más tráfico en el proyecto, que pues va a ayudar sobre todo en proyectos de largo plazo. Hablemos de proyectos de 40, 50 años, es una manera de agilizar, digamos, la velocidad del proyecto en un momento dado, ¿no? Sí, para los desarrolladores también es fundamental tener claro esa salida, ese exit con un off-taker, ¿no? Como puede ser un fibra o un fondo de inversión de rentas, ¿no? Y justamente alinear ese financiamiento con esa potencial salida y buscando financiamientos que sean buenos en el flujo de caja, ¿no? Algo que está pasando también es que en la medida que suben las tasas empiezan a entrar nuevos jugadores, los fondos inmobiliarios o los REITs también, que tienen la posibilidad de crear diferentes alternativas de inversión, encuentran inversionistas para ese nivel de riesgos. Ahorita en Estados Unidos está pasando mucho que con el incremento de tasas el promotor no está pudiendo acceder a equity y está teniendo que acceder a créditos mezanín que dan altas rentabilidades y pues ya básicamente los espacios que nos llenan los bancos y no los tienen los promotores o el dueño, normalmente vienen este tipo de actores en la mitad a llenarlos. A tasas más bajas, ¿no? No, más altas que los bancos. Sí, el mercado de capitales también tradicionalmente ha sido una fuente de financiamiento muy barata. El mercado de capitales y poder emitir deuda en el mercado de capitales, bueno, siempre está correlacionado con esa sensación de poder invertir en el país, ¿no? Y en el Perú ha estado cerrado la emisión de deuda y finalmente creo que se abre nuevamente el mercado del dinero en el Perú, tanto para deuda como para equity. Y ir a la bolsa, emitir bonos, estructurar deudas, es cada vez más sencillo y siempre es una posibilidad. Creo que eso también es fundamental y puedes generar una deuda que funcione bien para los institucionales. Podemos pensar, hoy día se hablan de bonos convertibles, ¿no? De deuda equity. Y de hecho hay muchas herramientas hoy día que funcionan bien para los institucionales a través del mercado de valores. Entonces era la siguiente pregunta, era ¿qué nuevas herramientas y mejores prácticas se están utilizando hoy para el financiamiento del proyecto? Que va en la línea de lo que estás mencionando. Sí, el mercado de capitales es fundamental y tener un mercado de capitales sólido es fundamental. En el Perú se están integrando las bolsas de valores, la bolsa de Lima con la bolsa de Santiago y la bolsa de Bogotá. Creo que eso, bueno, si bien es un proyecto que tiene más de 10 años, finalmente creo que sí podría ser realidad en los próximos 18 meses. Y bueno, y eso va a ser fundamental, ¿no? O sea, yo creo que sí, los institucionales siempre necesitan alternativas de inversión, ¿no? Y entrar a deuda es algo que siempre les gusta. Finalmente la deuda es normalmente senior, ¿no? Al pago de dividendos y por lo tanto estar en el mercado de capitales es fundamental. Okay, bueno, ya estamos casi cerrando. Quizás para que cada uno pueda a lo mejor hacer un cierre de alguna recomendación que nos quieran dar. Sí, mira, los fondos, las fibras, los fideicomisos, para mí son los vehículos más eficientes para invertir en bienes raíces. Primero porque te quitas el riesgo de escalce de largo plazo. Yo creo que los bancos, les tengo cariño, tengo clientes, no son la mejor manera para financiar a largo plazo porque tienen fondeos de corto plazo. Y lo vimos ahorita con SVB en Estados Unidos. Unos pocos sacaron el dinero y se cayeron los bancos. Bueno, hoy estamos hablando que se cayó otro banco en Estados Unidos hoy. Tuvieron que cerrarlo, el First National Bank, porque hay un mismatch entre plazos, es lo que le llamamos en finanzas duration risk, un riesgo de duración. Entonces necesitamos promover
en nuestros países esa cultura económica y financiera de que si tú estás buscando a largo plazo, tienes que buscar inversionistas a largo plazo y no cruzar, ¿cómo se dice?, necesidades con requerimientos, uno a corto plazo y el otro largo. Entonces yo creo que la educación financiera es un tema muy importante que se los toco aquí a la gente. Yo creo que tenemos que trasladarle a la gente los beneficios de los fondos de inversión, porque son, como les digo, la mejor manera de hacerlo para el sector bienes raíces. Entonces ese es un tema bien importante. El otro tema, creo que ya lo hablé, pero es necesario también que los fondos tengan su especialidad, o sea, tengan su especialidad para no meter en una misma bolsa un montón de cosas, porque lleva a confusiones. O sea, sos un fondo de income o sos un fondo de growth, sos un fondo de vivienda, sos un fondo de bienes de comercial, sos un fondo de logística, ¿de qué sos? De bienes raíces. Entonces creo yo que es un tema muy importante ese de la comunicación. Estamos hablando de la transparencia y comunicación. Creo que hay un problema en eso todavía, aún en Estados Unidos. O sea, hoy lo estamos viendo con la crisis, la gente no entiende cuál es el rol de un banco, cuál es el rol de un fondo. Incluso dentro de los administradores de los bancos estaban haciendo financiamientos de largo plazo o compras de papeles de largo plazo, que es lo que pasó con SVB, o sea, comprando un papel, o sea, un banco comprando un bono del Estado de 30 años, pues, o sea, ¿qué está haciendo ahí? O sea, usted no está para eso. Un banco tiene que tener duraciones más cortas. Ese es un tema. Y el otro tema que a lo mejor es de largo plazo, perdón, coyuntural y de largo plazo, creo que es un buen momento para el sector bienes raíces a nivel mundial. Yo creo que estamos en un mundo estanflacionario, le llamamos nosotros los economistas, estancamiento más inflación. Y cuando uno hace cualquier análisis, lo hemos hecho nosotros, los activos reales son los que mejor les va. Y un activo real son bienes raíces, commodities. Yo creo que vienen 10, 15 años buenos para commodities, todo lo que sea que podamos tocar. Papel financiero ahorita no es, o sea, no está, en primer lugar, un papel financiero y no está rindiéndonos la inflación. Llevamos 3 años y medio que tenemos una tasa de interés negativa real, un poder adquisitivo para abajo, en papel financiero estoy hablando. Pero yo creo que los activos reales vienen buenos tiempos. Yo soy en esa parte soy optimista, creo que bienes raíces, commodities, incluso pinturas, o sea, están volando, todo el tema que es pinturas, hasta vinos raros están volando con una protección de valor. Ahorita tenemos que proteger nuestro valor porque tengo la sensación que van a seguir imprimiendo dinero y nos van a seguir erosionando el cash. Entonces es un buen momento para el sector bienes raíces para mí en los próximos 10 años. Creo que la región centroamericana, yo la veo, lo hablábamos, es un catch-up que está haciendo. Yo creo que Centroamérica yo la veo, estoy muy optimista con Centroamérica, no solo porque somos los que estamos atrás y vamos a hacer el catch-up hacia Sudamérica, sino que también todo este tema de nearshoring creo que es un tema importante. Creo que también Centroamérica va a ser un destino para vivir de muchos países, canadienses, americanos, europeos, ya no aguantan en los países lo caro que está la cosa. En Canadá los precios del housing son ridículos, son ridículos, o sea, el affordability de vivienda en Canadá es el peor del mundo en este momento. No pueden, o sea, entonces creo yo de que también eso van a venir. Tenemos climas buenos y estamos a 1 hora y media en avión de Miami. Entonces creo yo de que Centroamérica viene su tiempo, aquí hay commodities, viene raíces y estamos en ese proceso de catch-up. Bueno, si me pusiera a hablar de las razones por qué real estate es buena opción, me quedaría gato la tarde. Creo que pues obviamente el recurso escaso es la tierra y que lo que está construido sobre la tierra es el real estate. Y un proyecto bien diseñado y ejecutado es una muy buena inversión. Estamos hablando de financiación, estamos hablando un poquito de la importancia de tener buenos estudios para hacer el proyecto, de la importancia de conocer los riesgos y manejarlos durante toda la ejecución de los proyectos y en la vida del activo también como tal. Clave tener un buen administrador de esos riesgos, por eso es la importancia de los actores como los fondos o como los gestores de activos inmobiliarios en esta ecuación. Clave también, pues, como tú decías, unir el inversionista con el riesgo específico y que esté muy claro de los riesgos específicos que está asumiendo para que pueda entender lo que está sucediendo en los proyectos. Ese riesgo está asociado a una rentabilidad. Por ejemplo, en Panamá tenemos la posibilidad de tener subfondos dentro de un fondo, entonces tener riesgos independientes. Y lo que nosotros hemos hecho es, tenemos un fondo core, donde el inversionista es el inversionista de largo plazo, que está esperando un retorno,
y un poquito de apreciación. Tenemos otros fondos de desarrollo donde el inversionista le apunta a desarrollar proyectos y tener un éxito en el momento que salen estos activos y se venden. Pero, por ejemplo, en este post-pandemia encontramos otra oportunidad muy interesante y fue compra de activos distressed de bancos a descuento, dado que los fondos tienen la capacidad de comprar el activo a este precio esperando que se recuperen los valores en el tiempo, versus un banco no puede tener esa posibilidad. Entonces, cambiar quién es el que tiene, que es el hold del activo y que pueda tener esa perspectiva de recuperación de valor en el tiempo y de liquidez es clave. Entonces, pues, unir el inversionista que es con la propuesta de valor que es, con el gestor que es y buenos estudios, pues generan buenos proyectos y proyectos mucho más financiables. Creo que esa es la clave de poder desarrollar buenos proyectos y poder obtener inversionistas para los mismos, ¿no? Creo que eso es lo que tengo. Sí, efectivamente creo que es un gran momento para nuestro sector. Este incremento de tasas y el incremento de las tasas de descuento, sobre todo, ha provocado la desvalorización de algunos, sobre todo los inmuebles de flujos, y por lo tanto estamos viviendo un buyer's market, al menos en la parte de la región en la que yo vivo, estamos viviendo un buyer's market. Hay un sinceramiento de los precios, la tierra que se comenzó a poner muy costosa justamente en el mercado de vendedores, ¿no? Hoy día todos los vendedores han regresado en los últimos años a decir, bueno, hagamos el negocio, les vendo la tierra, aporto el inmueble, y de pronto la respuesta en estos últimos años ha sido, no hay plata, ¿no? Pero no hay posibilidad de levantar plata, pero hoy día nuevamente se abre el mercado del dinero, el mercado de valores en Sudamérica se vuelve a abrir, y creo que es una gran oportunidad, sobre todo para aquellos que estamos en las inversiones de largo plazo, ¿no? Siempre comprar al mejor precio siempre es un muy buen negocio, y por lo tanto creo que se vienen excelentes oportunidades. Y finalmente, bueno, la inflación, que sigue siendo para algunos un problema, para los activos de renta realmente no lo son, ¿no? Porque se ajustan todos los años por inflación. Y eso es una de las cosas más bonitas, ¿no? De invertir en un REIT, que efectivamente tienes un hedge, una protección natural. Nosotros cotizamos en dólares, pagamos dividendos en dólares. Tienes un hedge contra el tipo de cambio y tienes un hedge también, bueno, contra la inflación, ¿no? Que todos los contratos se ajustan por inflación, 70% de los contratos que están en dólares a la inflación en dólares. El año pasado hemos ajustado, y este año seguimos ajustando a 6, 7, 8% los contratos, y la verdad que eso está bastante bien. Entonces la inflación realmente es nuestro amigo, lo que es nuestro enemigo es las altas tasas de interés, ¿no? Que desvalorizan los inmuebles y que hacen más caro el costo de financiamiento. Por eso recurrir a la emisión de bonos, ¿no? Titulización de bonos, ¿no? Deuda privada, comienzan a resultar formas muy atractivas de financiarse y son opciones que hoy día están en el mercado y que van funcionando mejor. Así que tanto para los inversionistas que quieren entrar en deuda, en real estate, ¿no? O para los inversionistas que quieren entrar en el equity, hay excelentes oportunidades, excelentes activos. Y creo que se vienen muy buenos tiempos para Latinoamérica. Y bueno, acá en Centroamérica, súper impresionado con Centroamérica, con la región, impactado también lo caro que está Costa Rica, pero lo sólido que lo veo, y la verdad que me voy muy contento de esta visita. Muchas gracias a CRAT.